Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Les saluda a su amigo, hermano y servidor, el pastor Narciso Ruiz, en esta tarde. Saludándoles en compañía de algunos hermanos también, esperando de que en esta tarde podamos predicar la palabra, compartir el mensaje de Dios, cantar al Señor juntos. Así que únase con nosotros. No podemos comenzar sin antes pedirle al Espíritu Santo que sea Él que ministre y utilice nuestras vidas para la gloria de su nombre. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos delante de ti y pedimos a tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas y nos ayude a poder ser instrumentos, Señor, para llevar el mensaje de la palabra, para llevar cánticos a su nombre que exalten la gloria de su nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad. Señor, nos acercamos siempre dándote las gracias porque nos permite un día más de vida y porque, Señor, hay personas que están pasando momentos muy difíciles, pero tú les ayudarás también a ellos. Esperamos y pedimos por aquellos que están en los hospitales, para la gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, quiero dejar con nosotros a nuestra hermana Margie, que ella también pueda cantarle al Señor juntamente y vos pueda dirigir estos cánticos para la gloria. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a adorar al Señor con una alabanza de oración. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Gracias, Señor. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo
Gloria a Dios. En esta tarde, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Quisiera que habláramos acerca de tipología bíblica, un poquito acerca de tipología bíblica. Este jueves es un jueves de enseñanza y quizá para algunos la palabra es familiar, están relacionados a la palabra, una palabra tipología. Para otras personas quizá no. Entonces para usted que está relacionado va a ser un repaso, usted que ya lo sabe es un repaso, y para aquellos que no va a ser algo para aprender. Pero donde todos vamos a poder relacionarnos a lo que vamos a hablar en esta hora. Quisiera llevarle a 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Vamos a comenzar desde el 6 hasta el 11. 1 Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6 al versículo 11. Señor bendiga a todos los hermanos y amigos que están en sintonía esta tarde para la Iglesia Misión de Restauración Vidas Nuevas, día de servicio a las 7:30, pero nosotros sabemos que por sucesos de la pandemia no podemos reunirnos en el local de reunión, en la casa de oración, así que esta transmisión espero llegue hasta sus hogares, esperamos puedan ustedes sintonizarse, y para aquellos que lo van a ver después, que Dios les bendiga. Es un gusto que podamos hablar de la palabra de Dios en esta tarde. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10 al versículo 11. Gloria sea al Señor. Quiero tomar esta porción como una base. Así que leemos la bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oramos en esta tarde, Padre, gracias por su palabra. Le pido en el nombre de Jesús que usted nos pueda dirigir, darnos sabiduría para poder hablar tu palabra. Ayúdame, Señor, tu Santo Espíritu, ponga palabras en mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Utilízame. Señor, ayúdame. Que esa palabra no vuelva vacía, Señor. Ayúdame, Señor amado, que el mensaje pueda alcanzar, edificar, amén, para la gloria de tu nombre, exhortar. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. amén, Salva Señor. la vida para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera hablar un poquito acerca del contexto de lo que está hablando este pasaje, esta porción que hemos tomado en esta tarde. Sé de que el tema es tipología y bueno, vamos a relacionar también el pasaje para que usted entienda qué es lo que estamos hablando. El capítulo 10 nos habla acerca de las cosas que Israel pasó en el éxodo, o sea, la salida desde Egipto y el proceso por el desierto, cosas que sucedieron y que ahora el apóstol Pablo los está relacionando. Y comienza desde el versículo 1 del capítulo 10 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y la Biblia dice que solamente entró la generación de 20 años para abajo, entró a la nueva tierra,
a la tierra que fluye leche y miel, solamente la generación de 20 años para abajo. O sea, la generación que era de 20 años para arriba no entró por causa de estos pecados que el apóstol Pablo menciona. Aleluya. Hoy en día, y quisiera traer esto como tal vez una pequeña introducción. Hoy en día yo he estado escuchando personas, inclusive predicadores, que les preguntan, ¿el COVID-19 es un castigo de Dios? Y a lo que muchos predicadores, inclusive de renombre, han contestado, no, porque si fuera un castigo de Dios, Dios sería un Dios malo, y Dios no es un Dios malo. La realidad es que esto es una mentira, porque si lo vemos a través de la Escritura, inclusive en esta tipología que el apóstol Pablo presenta, nos dice de que Dios castigó el pecado de una generación desobediente, haciéndoles que quedasen postrados en el desierto, que cayeran en el desierto. Porque Dios hay algo que no va a tolerar y es el pecado. Entonces siempre va a haber una clase de castigo. Entonces, para el pecado de la humanidad, yo creo que esta pandemia también está allí. Pero esto es nada más haciendo una relación a lo que es una figura. Fíjese que el versículo 6 comienza diciendo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Como ejemplo para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces comienza primero utilizando la palabra ejemplos. Y esta palabra ejemplos es la palabra que en el griego se traduce como, o se toma del griego la palabra tupus, que es ejemplos. Y encierra de una idea de modelo o una ilustración o tipo. Y de allí es donde utilizo el tema de esta tarde, que es tipología. O sea, haciendo una secuencia de ejemplos, de modelos que la Biblia nos presenta. Y en la Biblia hay muchos modelos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en lo que era el tabernáculo de reunión cuando ellos venían en el desierto, los israelitas venían en el desierto, para aquellos que tal vez son nuevos escuchando el mensaje de la palabra de Dios, Dios envió a Moisés a ir a Egipto para que sacara a su pueblo Israel, y a través de 10 plagas que creo que son comunes a muchos, que Dios castigó podríamos decir la incredulidad de Faraón, y endureció su corazón para que vieran la mano de Dios poderosa en Egipto. Entonces Dios los saca de Egipto para que ellos puedan ir a una tierra que Dios les ha prometido. Pero debido a su desobediencia, ellos quedan en el desierto dando vueltas por 40 años cuando podrían haber llegado en 11 jornadas, dice la palabra de Dios. Bueno, en ese proceso es donde sucede lo que hemos estado hablando, y la Biblia nos presenta estos ejemplos que son, dice, para nuestra amonestación. Y quisiera hablar un poquito acerca de la definición de lo que es la palabra amonestación. Porque la palabra amonestación, en su sentido más grande, podríamos decir, más genérico, es una crítica hecha con la intención de evitar que se repita un comportamiento indeseable. Escucha bien, es una crítica con la intención de evitar que se repita una actitud indeseable. Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que esto sucedió como ejemplos para nosotros. Y estoy utilizando la raíz de la palabra griega tupus como ejemplos. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo de lo que sucedió en Egipto. Todo fue escrito para nuestra edificación. Todo fue escrito para que nosotros no tengamos que pasar las mismas cosas que ellos, que no seamos idólatras y que no vivamos en fornicación, que no vivamos en ninguna clase de estos pecados, para que nosotros no tengamos que caer en las consecuencias del castigo de Dios. Aleluya. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros, por ejemplo, que en este caso el apóstol Pablo se refiere a sucesos, estos sucesos relacionados con el Éxodo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, este tipo es una ilustración o un patrón bíblico, generalmente del Antiguo Testamento, que toma la forma de un modelo relativo en personas o cosas. Que toma un modelo relativo en personas o cosas. Y quisiera traer el modelo, por ejemplo, de Abraham en el Antiguo Testamento.
quisiera traer el modelo de Abraham en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Dios utilizó a Abraham, lo llamó de su tierra y de su parentela para poderlo llevar a una tierra que Dios le iba a dar. Cuando Abraham pudo tener su hijo a la edad de 101 años, más o menos, dice la Biblia entonces que cuando el muchacho tenía como 12 años, si no me equivoco, lo lleva a poderlo ofrecer. Y cuando lo van a ofrecer en un sacrificio a la tierra de Moria, y ahí hay un monte. Lo curioso que en ese monte, donde iban a sacrificar a Isaac, en ese monte es donde se construye, según se cree, el templo de Jerusalén. Esa es la subida del monte en Jerusalén. Y precisamente en ese monte es donde Abraham llega a ofrecer a su hijo Isaac. Muy interesante, ¿no? Entonces, fíjate bien, amado hermano, en esto, que de estos muchos ejemplos y modelos, patrones, vidas individuales, proporcionan esta clase de tipos. Por eso se le llama tipología, porque son modelos que Dios utilizó para representar a Jesucristo o al que había de venir. Todo esto era sombra de Él. Porque mira, dice la Biblia que podemos ver estos dichos tipos en eventos claves de la vida de ciertos hombres como Abraham, lo que yo estoy mencionando, y podemos verlos en la vida de otros hombres como Isaac y José. Pero sigamos con Abraham. En la Biblia dice en Génesis 22 que ofrece a Isaac prefigurando, o sea, una figura que venía a ser figura de lo que Cristo iba a pasar. Una figura, muchos que reflejan la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que reflejaba esto? La muerte y la resurrección de Cristo. Yo sé que esta es una enseñanza. Y muchas veces a la enseñanza a la gente no les parece muy bien porque a veces no lo entienden. Pero escucha bien, al hablar de tipología, de figuras, de ejemplos, estamos hablando de que Dios toma todos estos ejemplos del Antiguo Testamento y los trae al Nuevo Testamento para prefigurar a Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos a Abraham, Abraham toma la figura del padre, quien lleva a su hijo a que muera en un monte. Si tú analizas lo que le dice la Biblia dice de que él murió en el monte del Calvario, lo que se llama la calavera, en el monte del Calvario. Y a Jesús nadie lo lleva obligado. Él no va obligado. La gente puede creer, no, es que a él lo arrestaron, pero él fue voluntariamente. Él sabía el proceso de las cosas y él fue voluntariamente. Así como Isaac va voluntariamente con su padre al monte Moria para ser entregado, así también Jesucristo va voluntariamente al monte de la calavera para ser entregado por su Padre. Escucha bien, ¿por quién? Por su Padre. ¿Por qué? Por obediencia. En el caso de Abraham era por obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo. En el caso de Dios era para poder salvar a la humanidad. Amén. A través del sacrificio de Cristo, poder convertirse en el sacrificio que podía lavar el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús existía desde antes de nacer, su espíritu es eterno. Entonces la Biblia dice en Hebreos 9 que por ese espíritu eterno Él podía ser salvo a todas las generaciones, podía ser salvo a todos. Ahora, nosotros sabemos entonces que cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, sobre uno de los montes, Génesis 22:2, este versículo es el paralelo, podríamos decir, de Dios el Padre ofreciendo a Jesús, lo que yo le estaba diciendo, su único hijo. El monte en tierra de Moria se cree fue el mismo monte de Jerusalén, donde se construye el templo de Israel y ofrecieron sacrificios los israelitas. El ministerio de Jesús se desarrolló principalmente alrededor de ese sitio. Isaac es un sacrificio voluntario, así como yo le estaba diciendo, voluntario,
que se ofrece para poder obedecer a su Padre. Cristo se ofreció para poder obedecer al Padre y para poder ser así el sacrificio para salvación de todas las almas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como entonces, pudiendo ver este ejemplo, vemos muchísimos más ejemplos en la Biblia que nos indican a Cristo Jesús, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, o podríamos decir antes de la construcción del templo, que era solamente el tabernáculo, todas estas cosas en el tabernáculo, todas las cosas en el tabernáculo, desde el altar de bronce que estaba fuera del exterior, desde el alabastro que estaba fuera del templo, desde el candelabro que estaba dentro de 7 brazos, el candelabro que estaba dentro al lado izquierdo, y la mesa de los panes de la proposición que estaba al lado derecho, el altar del incienso que estaba frente al velo del lugar santísimo, y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Todos estos solamente son tipos de representación de lo que Cristo es. Tipos de cosas que, por ejemplo, la lámpara que estaba dentro del lugar santo, en el lugar santo, al lado izquierdo del lugar santo, la lámpara representa a Cristo Jesús como la luz del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. La mesa de los panes de la proposición representan a Cristo Jesús como nuestro pan, el pan de vida. Cristo Jesús, el pan de vida. Aleluya. Él es el que le da vida a todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Amén. Él es. Entonces, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Todas las cosas representaban a Cristo Jesús. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. Ahora, nosotros cuando vemos este tabernáculo, dice la Biblia que Dios se lo presentó a Moisés conforme a un modelo. Escucha bien, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, nos dice que el tabernáculo se basaba en un modelo celestial que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí. O sea que a Moisés se le mostró este modelo en el monte Sinaí. Y estoy hablando de otro ejemplo, de otro tipo, que solo lo que hace es representar a Cristo, o a Cristo Jesús, una figura para representar a Cristo antes que Él viniera. Cuando ya Él viene, y ahora a través de las Escrituras nosotros sabemos que todo esto era sombra de aquel que había de venir, que es Cristo Jesús. Aleluya. Hoy en día, quizá la figura de Jesús sea tan ignorada. Hoy en día la figura de Cristo Jesús es tan olvidada y tan mal usada que inclusive personas mencionan, en lugar de decir una mala palabra, mencionan la mala palabra y dicen el nombre de Jesucristo, especialmente aquí en América, las personas de habla inglesa. Escucha bien, porque ha sido tan minimizado a través de las edades y tan malentendido su desarrollo ministerial en esta tierra. Porque de alguna manera el hombre sin Dios no entiende y juzga las cosas carnalmente. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios y nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, deberíamos de ser los que traigamos a conocimiento nuestro y poderlo enseñar a otras personas que esto nada más son tipos de las cosas que Dios estaba queriendo hacer en el desarrollo de los tiempos, para que nosotros entendamos, amados hermanos, que solamente Dios es aquel que envió a su Hijo para podernos liberar de la esclavitud del pecado. Pero volviendo a la tipología bíblica, estos modelos y patrones en vidas de personas solamente nos hacen entender cómo Cristo desarrolló su vida. Y quisiera traer otro modelo, por ejemplo, la vida de José. La vida de José nos presenta un patrón, un ejemplo tan idéntico a Cristo Jesús. Y tú me vas a decir por qué. Porque primero, la vida de José nos presenta al Hijo, a José, amado por su Padre. Cristo Jesús, amado por el Padre. ¿Tú ves la tipología, la relación? Amado por el Padre. Segundo, José, odiado por sus hermanos. Odiado por sus hermanos a tal punto que lo llevaron a venderlo, que lo llevaron a meterlo a un pozo, hacerlo pasar por desaparecido y venderlo a una banda de comerciantes. Ahora,
La Biblia dice de que Jesucristo vino a lo suyo, a su tierra, y su gente no lo quiso. Su gente lo despreció, lo desechó. Su gente lo llevó inclusive a entregarlo en las manos de las leyes romanas, siendo su propia gente, sus propios hermanos, en otras palabras, dice Juan capítulo 7, no lo querían. No lo querían y le decían que se hiciera público delante de las demás personas o delante de los líderes que lo andaban buscando para entregarlo a las autoridades. Sus propios hermanos no creían en él. Entonces, ves esta tipología: José, odiado por sus hermanos. Jesucristo, los hermanos no lo querían. Viene la segunda figura que quisiera presentarles: Jesucristo, que fue llevado a la cárcel. José, podríamos decir, fue llevado a la cárcel. Cristo Jesús fue llevado a la cárcel. También fue llevado al pretorio, que era la fortaleza romana, prácticamente donde estaban todos los soldados romanos. Aleluya. Entonces, ven la comparación. Cristo Jesús, ahora Él es entregado para salvar la vida de muchos. José tiene que ir a la cárcel para salvar la vida de muchos y poder ser llevado a un lugar de alto nivel, para que fuera segundo, para que estuviera junto al Rey. Ahora dice la Biblia que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios el Padre, intercediendo por aquellos que creen en Él, Aleluya, papá. para podernos salvar de la ira venidera. Entonces todo esto, y estoy nada más tomando la figura de José. José, un hombre que tuvo estas características que también prefiguraban, o podríamos decir, tenían una forma, un patrón bíblico para anunciar o poder ilustrar lo que Cristo Jesús fue. Aleluya. Quisiera mencionar a alguien más en esta noche. Quisiera mencionar, por ejemplo, hay muchos tipos más en la Biblia, tipos y figuras que lo que hacen es representar a Cristo Jesús. Pero sabes que en esta tarde, amado hermano y amigo, yo quiero llevarte nada más a la figura más importante, a la figura del Hijo de Dios, que como la figura del Cordero, el Cordero, y quisiera volver al tiempo de Abraham, a la figura de aquel Cordero, que cuando la Biblia dice de que Abraham llevó a su hijo a ser entregado, y cuando iba a levantar el cuchillo para asesinar a su hijo, a su propio hijo, escuchó una voz del ángel que le dijo: Abraham, no lo hagas. Sí, Señor, y en ese momento se dio cuenta Abraham que allí había un carnero enredado por los cuernos en un zarzal, y estaba allí enredado por los cuernos. ¿Sabes para qué? Para que aquel muchacho no fuera a morir. Iba a morir en lugar del muchacho, aquel carnero. Esta figura es la figura más importante que nosotros podemos ver, en la tipología más importante y más representativa del desarrollo del plan divino de Dios para Cristo Jesús en nuestros tiempos. En el tiempo que vino fue para que Él tomara tu lugar y mi lugar, que cuando tú y yo merecíamos morir, Él tomó nuestro lugar. Entonces dice la Biblia que Abraham tomó aquel carnero y lo sacrificó en aquel lugar, en aquel monte, 1400 y fracción de años después. Al frente de ese monte, en el monte de la calavera, iba a estar muriendo Cristo Jesús crucificado con dos ladrones a su lado. ¿Sabes qué? Para que Él pudiera tomar el lugar de todos nosotros que habíamos muerto en delitos y pecados. Estábamos muertos y nosotros pudiéramos ahora salir vivos de esa situación, porque Él tomó nuestro lugar. Aleluya. Esto es un tipo. Gloria a mi Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la tipología y vemos que esta palabra griega tupus, lo que nos hace son mención a ejemplos. Ejemplos que se dan en la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, para reflejarlo en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y para reflejarlo en nuestros días.
de lo que Cristo Jesús hizo por tu vida y por la mía. Amén. Amado hermano y amigo, Gloria a Dios. quisiera continuar, pero en esta tarde voy a dejar esta pequeña enseñanza aquí. Decirte nada más que si Jesús se presentó como esa figura y esa tipología de Cristo Jesús está representada en cada una de las cosas, desde el modelo del tabernáculo que Moisés vio del cielo, hasta todas las cosas que estaban allí, todo esto es representación y sombra de lo que había de venir, Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. Aleluya. En esta tarde solamente quisiéramos presentarte a ese Jesús. Yo sé que a muchas personas no les interesa la enseñanza, pero yo quisiera motivarle a usted que tratemos de indagar más e investigar y Amén. podamos amar la palabra, esta palabra de verdad que nos enseña a poder amar a Dios y a caminar en sus caminos por amor a su nombre. Aleluya. Si nosotros le amamos hoy es porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Y si nosotros servimos a Dios es porque su Espíritu Santo está en nuestros corazones. Amén. Ha sido derramado en nuestros corazones para que le amemos y podamos servirle. Y quisiera invitarte en esta tarde, si tú estás allí y tú has cometido pecados, si tú estás allí, quiero invitarte a que tú puedas dejar al Espíritu Santo que ministre tu vida y le puedas decir al Señor, ayúdame, quiero ser instrumento en tus manos. Que todas las cosas que tú hagas sean para, Señor, que me haga sentir o me lleve, me conlleve cada día más cerca de ti, más cerca de ti. Quiero que hagas esta oración conmigo. Dice, Señor Jesús, perdona mis pecados, te necesito, lléname con tu poder, líbrame de mis pecados, lávame como ese sacrificio del Cordero de la Pascua. Así, Señor amado, ese sacrificio en la cruz del Calvario es Cristo Jesús, siendo el Cordero que nos libra del espíritu de la muerte. Señor, en esta hora yo te pido que tú seas ministrando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a poder entender que tú moriste por nosotros en la cruz, a creer cada día más y a servirte por amor para la gloria de tu nombre. Gracias en esta tarde, de esta noche, por la oportunidad que nos das. Ministra los corazones y habla la vida. Si tú has hecho esta oración, yo te pido que nos hagas saber. El número a marcar es 346-247-0052. 346-247-0052. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Se despide de ustedes el pastor Narciso Ruiz. Hasta la próxima. Nos esperamos el día sábado a las 7:30 p.m. Gloria a Dios les Dios. bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.